Si crees que la verdadera sabiduría puede encontrarse en los lugares más olvidados y que la humildad tiene el poder de silenciar la arrogancia, quédate conmigo hasta el final de esta historia y comenta desde qué ciudad estás viendo. Este es un viaje sobre un niño que el mundo descartó y un hombre que lo tenía todo, pero que necesitó quedar suspendido sobre un abismo para finalmente aprender a mirar hacia arriba. Una narrativa que prueba que el valor de un alma no se mide por lo que posee, sino por el conocimiento que protege y el coraje que demuestra en los momentos en que todo parece perdido. Prepara tu corazón, pues lo que está por venir redefinirá el significado de riqueza y pobreza. En las entrañas de una sierra mexicana, donde el aire es enrarecido y las nubes se anidan en los picos, el pequeño pueblo de San Silvestre vivía suspendido en el tiempo. Su joya y su carga era un antiguo teleférico, una estructura de hierro y coraje que crujía al transportar turistas y residentes sobre un desfiladero que quitaba el aliento. Era en este escenario de belleza y decadencia donde vivía Mateo, un niño de 12 años cuya existencia era tan silenciosa como las sombras que se alargaban por las callejuelas de piedra. Miembro de una comunidad que la prosperidad había olvidado, pasaba sus días en el gran vertedero del pueblo, un lugar donde las esperanzas de otros iban a morir, pero donde su curiosidad nacía con cada nuevo amanecer. Mateo no era como los otros niños. Su riqueza no estaba en canicas o cometas de colores, sino en un tesoro que los demás consideraban basura. Era un coleccionista de conocimiento desechado. Con sus manos pequeñas pero cuidadosas, rescataba libros con portadas rotas, manuales técnicos de máquinas olvidadas y diagramas de ingeniería amarillentos por el tiempo. Para él, aquellos papeles manchados de grasa y polvo eran reliquias sagradas. Los estudiaba con una devoción casi monástica, descifrando los secretos de los engranajes, los circuitos y las estructuras que un día hicieron funcionar el mundo moderno, un mundo del que se sentía tan distante, pero que, en silencio, se esforzaba por comprender. En marcado contraste con la vida de Mateo, estaba Ricardo, un ejecutivo de la Ciudad de México que exhalaba la arrogancia de quienes nunca han conocido la carencia. Pasando las vacaciones con su familia en San Silvestre, caminaba por las calles del pueblo como un conquistador insatisfecho. Sus zapatos italianos pisaban con desprecio las piedras irregulares, sus ojos criticaban la simplicidad de las fachadas y su impaciencia era una ofensa a la calma de la gente local. Para Ricardo, el mundo era un problema a resolver con dinero, una ecuación simple donde la modernidad y la eficiencia eran las únicas variables que importaban. La cultura, la tradición y la lentitud de aquel lugar eran, para él, solo sinónimos de atraso e incompetencia. El abismo social y moral entre el niño y el hombre era tan profundo como el barranco que el teleférico atravesaba. Mateo, con sus ropas remendadas y el rostro frecuentemente manchado de polvo, llevaba en los ojos una sabiduría antigua, una comprensión del valor intrínseco de las cosas que trascendía su apariencia. Ricardo, por otro lado, vestido de lino impecable y con un reloj de lujo en la muñeca, veía el mundo a través de un filtro de precio y estatus. Miraba a las personas y solo veía siervos, obstáculos o herramientas para su conveniencia, incapaz de percibir la riqueza de espíritu que florecía en la simplicidad que tanto despreciaba. La humildad de uno era invisible para la soberbia del otro. La familia de Ricardo, compuesta por su esposa, la silenciosa y elegante Sofía, y su hijo de 10 años, Leo, parecía más un accesorio de su estatus que un núcleo de afecto. Sofía llevaba una mirada perpetuamente cansada, una resignación pasiva ante la arrogancia de su marido, mientras que Leo, un niño acostumbrado a tenerlo todo, parecía aburrido y desconectado, inmerso en su tableta, ajeno a la belleza rústica que lo rodeaba. Eran una representación perfecta del mundo de Ricardo, una fachada de perfección que escondía un vacío de conexiones verdaderas. En contrapartida, la soledad de Mateo estaba llena de un propósito profundo, una conversación silenciosa con los genios olvidados que habían diseñado las máquinas que tanto admiraba en sus libros. El teleférico, conocido cariñosamente por los locales como el Gran Suspiro,
era el personaje central de aquel pueblo. Su estructura de hierro, pintada de un rojo desvaído, era un testimonio del ingenio de una era pasada. Para los turistas, era una aventura emocionante, una oportunidad de flotar sobre el abismo y tocar el cielo. Para los residentes, era una línea vital, un medio de transporte y un símbolo de su identidad resiliente. El sonido rítmico y cansado de sus engranajes era la banda sonora de San Silvestre, una melodía que hablaba de persistencia y orgullo, pero que también susurraba una advertencia constante sobre la fragilidad de aquella conexión entre los dos lados de la montaña. El día en cuestión amaneció con un cielo despejado y un sol generoso, prometiendo una vista espectacular desde la cima de la sierra. La fila para el teleférico era larga, una mezcla de turistas ansiosos y residentes locales en sus rutinas diarias. Ricardo, impaciente, empujó a su familia hacia adelante, quejándose en voz alta sobre la desorganización. Increíble que, en pleno siglo XXI, todavía dependan de esta lata vieja, murmuró, lo suficientemente alto como para que varios locales lo oyeran, bajando la mirada con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. En la misma fila, unos metros más atrás, estaba Mateo, sosteniendo contra el pecho un pequeño libro de tapa dura, sus ojos fijos en la compleja red de cables y poleas de arriba. Cuando las puertas de la cabina se abrieron, un mosaico de vidas fue confinado en el pequeño espacio de metal y vidrio. Ricardo y su familia se acomodaron en un rincón, el ejecutivo limpiando el asiento con un pañuelo antes de permitir que su esposa se sentara. Al otro lado, casi invisible en su quietud, estaba Mateo. No miraba el paisaje que se desplegaba afuera, sino los mecanismos de la puerta, los tornillos en el techo, las uniones de la estructura. Sus ojos atentos absorbían cada detalle. El operador, un hombre de mediana edad llamado Héctor, cerró la puerta con un gesto familiar y accionó la palanca. Con una sacudida y un gemido metálico, el viaje hacia el corazón de la crisis había comenzado. La cabina comenzó su ascenso con la familiaridad de un ritual antiguo. El crujido de los cables era una canción de cuna para los locales, pero una fuente de irritación para Ricardo. Mientras los turistas se maravillaban con el valle que se convertía en una alfombra verde y marrón bajo sus pies, él señalaba con desdén una mancha de óxido en el marco de la ventana. Mira, Sofía, a esto me refiero. Falta de mantenimiento, falta de inversión. En 1900, cualquier lugar civilizado, esto ya habría sido reemplazado por tecnología de punta, silenciosa y eficiente. Su voz era un bisturí afilado, diseccionando y juzgando todo a su alrededor, incapaz de simplemente apreciar la belleza cruda del paisaje que se desplegaba. Su hijo, Leo, apenas levantó la vista del brillo azulado de su tableta, donde libraba una batalla digital completamente ajeno a la majestuosidad del mundo real. Sofía, por su parte, suspiró discretamente, un sonido que fue engullido por el ruido del mecanismo. Miraba las montañas lejanas, quizás imaginando una vida más simple, lejos de la presión constante y el descontento crónico de su marido. La familia era una isla de desconexión en medio de un océano de admiración. Ricardo no veía las montañas, solo veía un activo mal gestionado. No veía el cielo, solo veía un espacio vacío que podría ser llenado con algo más lucrativo y moderno. Al otro lado de la cabina, Mateo estaba en su propio universo. No necesitaba mirar hacia afuera. El paisaje que le interesaba estaba dentro de la propia máquina. Con los ojos cerrados, escuchaba. No era solo ruido para él, era un lenguaje. El zumbido constante del motor eléctrico, el clic rítmico de las poleas pasando por los soportes de las torres, el gemido grave del cable principal bajo tensión. Era una sinfonía mecánica que conocía de memoria. Cada nota y cada pausa estudiada en las páginas amarillentas de sus manuales. Sentía la vibración de la estructura a través de las suelas de sus zapatos gastados, diagnosticando la salud del gigante de hierro con sus sentidos agudizados. Fue entonces cuando un nuevo sonido rasgó la monotonía de la melodía mecánica. Un chasquido agudo, metálico, seguido de un crujido gutural que no pertenecía a la partitura. Fue un sonido de protesta,
de metal retorciéndose contra una fuerza para la que no fue diseñado. Los ojos de Mateo se abrieron instantáneamente, no con miedo, sino con un reconocimiento alarmado. Él ya había leído sobre ese sonido. Era el grito de un componente crítico fallando, el presagio de una parada catastrófica. Mientras los otros pasajeros aún sonreían para sus fotos, Mateo se tensó, su cuerpo entero convirtiéndose en una antena, esperando el impacto inevitable que sabía que vendría. Y llegó. Con una sacudida violenta que pareció arrancar la cabina de los cables, el teleférico se detuvo. El movimiento hacia adelante cesó tan abruptamente que las personas fueron lanzadas unas contra otras. Un grito colectivo resonó en el pequeño espacio, una mezcla de sorpresa y terror. La cabina, ahora un péndulo descontrolado, se balanceó salvajemente sobre el abismo, el mundo allá abajo girando en una visión nauseabunda. Cada balanceo iba acompañado de gemidos angustiantes de la estructura, como si el propio teleférico estuviera en agonía, suspendido de un hilo sobre la inmensidad del barranco. Luego, el silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito. El balanceo disminuyó hasta que la cabina quedó aterradoramente inmóvil. El zumbido reconfortante del motor había desaparecido. El clic rítmico de las poleas también. Todo lo que quedaba era el silbido del viento afuera y el sonido de la respiración jadeante de los pasajeros. Estaban parados, atrapados. Una pequeña caja de metal y vidrio suspendida entre el cielo y la tierra, con cientos de metros de nada debajo de ellos. El tiempo pareció congelarse en ese instante de vulnerabilidad absoluta, cada segundo estirándose en una eternidad de miedo. El pánico comenzó como una chispa y rápidamente se convirtió en una hoguera. Una mujer comenzó a llorar histéricamente, mientras un hombre intentaba forzar la puerta, un acto inútil que solo aumentaba la sensación de claustrofobia. Todos los ojos se volvieron hacia el operador, Héctor, buscando una respuesta, una palabra de consuelo. Pero el rostro del operador era una máscara de puro terror. Se había convertido en un pasajero más del miedo, como cualquier otra persona allí. La autoridad que su posición le confería se había evaporado en el momento de la sacudida, dejando solo a un hombre enfrentado a su propia pesadilla. El rostro de Héctor, normalmente sonrosado por el sol de la montaña, estaba pálido como la cera. Sus manos, que durante años habían operado los controles con una confianza ciega, ahora temblaban mientras tiraba y empujaba las palancas con desesperación. Nada. Los indicadores estaban muertos, las luces apagadas. Tomó la radio, su voz fallando al llamar a la estación base. Base, aquí cabina 1, tenemos una emergencia, repito, emergencia. Los controles no responden. La respuesta fue un crujido de estática, una voz quebrada e ininteligible del otro lado, tan impotente como la suya. La verdad cayó sobre Héctor como una losa de concreto. Su entrenamiento era inútil. Había sido entrenado para fallos electrónicos, para cortes de energía, para evacuaciones de emergencia, con el sistema funcionando mínimamente. Pero esto era diferente. Era un fallo, mecánico profundo, una rotura en el corazón de la máquina, algo que los manuales modernos ya no cubrían. Los viejos engranajes y cierres de seguridad eran un misterio para él, un sistema arcaico cuyos secretos se habían perdido en el tiempo. Se volvió hacia los pasajeros y la confesión en sus ojos lo dijo todo antes de que sus labios pudieran formar las palabras. No responde. Tartamudeó con la voz ahogada por el pánico. Los controles manuales no están funcionando. No sé qué pasó. Esas palabras fueron el detonante. La esperanza se desintegró, reemplazada por un terror visceral. La gente comenzó a gritar, a rezar en voz alta, a abrazarse en despedidas desesperadas. El caos reinaba, un microcosmos del infierno suspendido en el cielo. El orden social dentro de la cabina se deshizo, quedando solo el instinto primitivo de supervivencia y el miedo abrumador a la muerte inminente. Fue en ese momento que la arrogancia de Ricardo encontró su escenario. En lugar de miedo, manifestó furia. ¿Cómo que no sabe?, le gritó a Héctor con el rostro rojo de ira. Esto es una incompetencia criminal. Quiero el nombre de su supervisor, el nombre del dueño de este tugurio.
Nos han puesto a todos en peligro con esta chatarra. Actuaba como si su rabia pudiera, de alguna manera, arreglar la situación, como si pudiera intimidar a la física y a la ingeniería para que obedecieran su voluntad. Su voz era un arma, pero sus balas eran inútiles contra la realidad de la situación. Su primer instinto fue recurrir a la herramienta que resolvía todo en su mundo, el smartphone. Lo arrancó del bolsillo con un gesto agresivo e intentó hacer una llamada. Sin señal, gruñó, como si fuera una afrenta personal. Claro que no habría señal en este lugar olvidado de Dios. Estamos atrapados en una lata de sardinas en medio de la nada por la negligencia de ustedes. No hablaba con nadie en particular, sino con el universo que se atrevía a desafiarlo, que se atrevía a mostrarle que su dinero y su tecnología eran impotentes. Sofía intentó calmarlo poniendo una mano en su brazo. «Ricardo, por favor, gritar no va a ayudar». Pero él la apartó. Por primera vez, Leo, su hijo, miró a su padre no con aburrimiento, sino con miedo genuino. El niño vio que la armadura de control de su padre se había agrietado, revelando el mismo terror que todos los demás sentían. La rabia de Ricardo no era fuerza, era la manifestación más pura de su miedo, un miedo que nunca se había visto forzado a enfrentar antes. Estaba aterrorizado por no tener el control, y eso era más aterrador que la propia altura. Continuaba delirando, exigiendo soluciones imposibles. «Quiero un helicóptero. Llamen al ejército. Alguien tiene que sacarnos de aquí. Pago lo que sea necesario». Su mente se negaba a aceptar los límites de la situación. Creía que su riqueza era una fuerza de la naturaleza, capaz de doblegar la realidad. Miraba los rostros asustados de los otros pasajeros, no con empatía, sino con desprecio, como si todos fueran cómplices de ese fallo que lo tenía atrapado allí, lejos de su mundo de poder y certezas. Su arrogancia lo aislaba aún más que las paredes de metal de la cabina. En medio de toda esta explosión de pánico y furia, Mateo era una estatua de calma. Se había sentado en el suelo apoyado contra la pared de la cabina y había cerrado los ojos de nuevo. No era la resignación de quien se rinde, sino la concentración profunda de un cirujano antes de una operación delicada. Bloqueó los gritos, las acusaciones y el llanto. Estaba escuchando el silencio, la forma en que el viento chocaba con la estructura, los pequeños crujidos del metal ajustándose a su nuevo estado de tensión. Estaba diagnosticando la máquina no por lo que estaba haciendo, sino por lo que había dejado de hacer. En su mente, una imagen clara se formó. No era el recuerdo de un día de juegos, sino la página 47 de un manual de ingeniería que había rescatado de la basura 6 meses antes. El manual, titulado Operaciones de Emergencia para el Teleférico Modelo C-74B, era específico para aquella máquina. La página describía con detalles técnicos lo que sucedía durante un fallo de bloqueo del contrapeso, el chasquido agudo, la sacudida, la parada súbita. Los sonidos que escuchó no eran solo ruidos, eran síntomas que correspondían perfectamente a la descripción del libro. Abrió los ojos. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una certeza serena e inquebrantable. No tenía una teoría, tenía un diagnóstico. Sabía exactamente qué pieza había fallado y por qué. El conocimiento que había adquirido con tanto afán, un conocimiento que el mundo consideraba obsoleto e inútil, era la única llave para la salvación de todos en esa cabina. Aquel niño, a quien muchos en el pueblo veían como un extraño recolector de basura, estaba a punto de convertirse en el ingeniero jefe de la operación de rescate más crítica de sus vidas. Con una determinación que desmentía su edad y tamaño, Mateo se levantó. Caminó con pasos firmes a través del caos, deteniéndose frente al operador paralizado. Su voz, aunque baja, cortó el ruido como una cuchilla. «Señor», dijo mirando a los ojos de Héctor, «creo que sé lo que pasó. No fue el motor, fue el sistema de freno de emergencia. El bloqueo del contrapeso se atascó». Sus palabras eran precisas, técnicas, y cargaban un peso de autoridad que hizo que Héctor parpadeara, confundido. El operador miró el rostro del niño, un rostro joven, sucio de polvo, pero con ojos que brillaban con una inteligencia y una calma sobrenaturales.
cómo podía saber ese niño algo que él, el operador entrenado, no sabía. La mente de Héctor luchaba por procesar la situación. ¿Era la desesperación hablando? ¿Era la imaginación de un niño asustado? Pero antes de que pudiera responder, otra voz, áspera y llena de escarnio, interrumpió. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este mocoso?, se burló Ricardo, acercándose con una expresión de total incredulidad. Soltó una risa corta y cruel, un sonido que hizo que todos se encogieran. Ah, esto es perfecto. Cuando pensábamos que la situación no podía empeorar, ahora tenemos que escuchar diagnósticos de un pequeño mendigo. ¿Vamos a confiar nuestras vidas a un niño sucio del vertedero? Háganme el favor. Vuelve a tu rincón, niño, y deja que los adultos resuelvan esto. La humillación fue pública, brutal y destinada a aplastar cualquier esperanza que el niño pudiera haber ofrecido. Las palabras de Ricardo quedaron flotando en el aire, venenosas. Algunos pasajeros, influenciados por el pánico y el prejuicio, miraron a Mateo con desconfianza. Era más fácil creerle al hombre rico y bien vestido que al niño pobre. Pero Mateo no retrocedió, no lloró ni respondió a la ofensa. Simplemente mantuvo su mirada fija en Héctor, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso. Sé cómo sacarnos de aquí. Su coraje silencioso era una reprimenda mucho más poderosa que cualquier palabra que pudiera decir. Héctor se encontró en una encrucijada. Por un lado, la furia impotente de Ricardo, un hombre que solo ofrecía acusaciones sin ninguna solución. Su rabia era un callejón sin salida, un veneno que solo aumentaba el pánico. Por el otro, la calma inexplicable de un niño del vertedero, cuyos ojos contenían una promesa de conocimiento. En un acto de desesperación e intuición, Héctor tomó una decisión que iría en contra de toda lógica y jerarquía social. Decidió apostar por la esperanza, por muy improbable que fuera su fuente. Se arrodilló ignorando las protestas de Ricardo para quedar al mismo nivel que Mateo. El gesto fue un acto de humildad, un reconocimiento de que su propia experiencia había llegado a su límite. ¿Qué dijiste sobre el bloqueo?, preguntó, su voz ahora baja y enfocada. Dilo de nuevo, despacio, explícamelo. En ese momento, el operador dejó de ser la autoridad y se convirtió en el alumno, listo para escuchar la lección que podría salvarlos a todos. ¿Te has vuelto completamente loco?, explotó Ricardo incrédulo ante la escena. ¿De verdad vas a escuchar a este niño? Te voy a demandar a esta compañía. Me aseguraré de que nunca más trabajes en tu vida. Sus amenazas, sin embargo, sonaban vacías ahora. Héctor ni siquiera se giró para mirarlo. El mundo de Ricardo, con sus reglas de poder y dinero, se había vuelto irrelevante. Lo único que importaba era la voz tranquila del niño y la posibilidad de escapar de aquella trampa mortal. Y entonces, Mateo comenzó a hablar, y las palabras que salieron de su boca silenciaron la cabina. El actuador hidráulico del freno principal debe haber sufrido un fallo de sellado y perdido presión, explicó con la claridad de un profesor de ingeniería. El sistema de emergencia mecánico, que es un contrapeso, debería haberse activado, pero el pasador de seguridad probablemente está atascado por décadas de corrosión y falta de lubricación. Está atrapado en la posición de bloqueado. Señaló un pequeño panel de 1700 metal cerca de los pies de Héctor, cubierto por una gruesa capa de polvo. En los manuales antiguos dice que hay un acceso de emergencia ahí. Detrás de esa placa encontrará una palanca de liberación manual. Está pintada de rojo, pero a estas alturas debe estar casi toda oxidada. La precisión de la descripción era aterradora. Era como si estuviera viendo a través del metal, recitando una verdad olvidada. Con manos temblorosas, Héctor usó un destornillador de su pequeño kit de herramientas para forzar el panel. Las cabezas de los tornillos estaban casi deshechas por el óxido. Tras unos segundos de esfuerzo, la placa cedió con un crujido, y allí dentro, exactamente como el niño había descrito, había una palanca roja, casi marrón de tanto óxido, cubierta de telarañas. Un suspiro colectivo recorrió la cabina. Ese niño no estaba imaginando. Él sabía. Ahora debe seguir una secuencia exacta, continuó Mateo, su voz nunca vacilante. Primero, desacople el embrague del motor principal. Es esa palanca amarilla a su izquierda.
Eso aislará el sistema roto. Solo después debe tirar de la palanca roja con toda su fuerza. Eso liberará manualmente el bloqueo del contrapeso. La gravedad hará el resto. El teleférico se deslizará por el cable hasta la estación, usando el peso como freno. Héctor miró las palancas, luego el rostro serio de Mateo. Cada fibra de su ser le gritaba que era una locura confiar en un niño, pero cada hecho que se desarrollaba confirmaba las palabras del niño. Posicionó su mano sobre la palanca amarilla. El destino de todos en esa cabina, incluido el del hombre que lo había amenazado y humillado, reposaba sobre la sabiduría encontrada en la basura y el coraje de un niño que el mundo se negaba a ver. Todo dependía de la palabra de un niño y de una palanca que quizás no había sido tocada en 50 años. La tensión en la cabina era tan espesa que se podía cortar. Pero lo que nadie allí imaginaba, especialmente Ricardo, cuyo rostro ahora era una máscara de shock y confusión, era que la verdadera salvación no estaría en el inminente movimiento del teleférico. La salvación vendría de la lección aplastante de humildad que estaba a punto de destruir el castillo de orgullo del hombre más poderoso de esa cabina, revelando algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. Héctor miró sus manos callosas, luego el rostro sereno de Mateo. El niño no ofreció una sonrisa ni una palabra de aliento, solo un solemne asentimiento de cabeza, un gesto que transfería toda la responsabilidad al operador. En ese momento, Héctor se dio cuenta de que no estaba a punto de realizar un procedimiento técnico, sino un acto de fe. Una fe depositada no en Dios ni en su propia habilidad, sino en la sabiduría improbable de un niño que el mundo le había enseñado a ignorar. Respiró hondo, el aire cargado de miedo y esperanza, y se volvió hacia el panel de control como un sacerdote ante un altar antiguo y olvidado. Su mano, sorprendentemente firme, agarró la palanca amarilla. Tiró de ella con un movimiento decidido. Un clank metálico y fuerte resonó desde las entrañas de la máquina sobre ellos, haciendo que la cabina se estremeciera violentamente. Un grito de pánico se escapó de uno de los turistas, que temía que ese acto hubiera sellado su destino, rompiendo el último hilo que los ataba a la vida. Ricardo, que observaba todo con los ojos desorbitados, dio un paso atrás, el rostro pálido de quien encara a la muerte. Estaba presenciando cómo la lógica de su mundo era desmontada, pieza por pieza, por un conocimiento que él consideraba basura. La mano de Héctor se movió entonces hacia la palanca roja y oxidada. Dudó por un latido del corazón. Ese era el punto de no retorno. Tirar de esa palanca era apostarlo todo a la palabra de un niño. Su mente viajó por sus 20 años de servicio, por todas las veces que había hecho esa travesía, sin saber nunca el secreto que yacía bajo sus pies. Pensó en su esposa e hijos, esperándolo en la base de la montaña. Luego, sus ojos se encontraron con los de Mateo una vez más. En la calma profunda de la mirada del niño, Héctor no vio a un niño, sino a un guardián de un conocimiento perdido, y eso le dio la fuerza para el acto final. Agarrando la palanca helada con ambas manos, tiró. El óxido, actuando como un pegamento del tiempo, se resistió. La palanca no se movió. Un gemido de esfuerzo se escapó de los labios de Héctor mientras ponía todo el peso de su cuerpo en la tarea. Los músculos de sus brazos y espalda se contrajeron, las venas saltando en su cuello. El silencio en la cabina era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Cada persona allí, del más rico al más humilde, estaba unida en una única plegaria silenciosa, sus destinos pendientes de la fuerza de un hombre y la sabiduría de un niño. Con un último grito de esfuerzo que pareció rasgar su garganta, Héctor dio un tirón final y desesperado. Un sonido horrible, un grito de metal siendo torturado, resonó en el espacio confinado. Fue el sonido del óxido rompiéndose, de décadas de abandono siendo deshechas en un solo instante. La palanca cedió abruptamente y la cabina fue sacudida por una sacudida aún más poderosa que la primera. La gente fue arrojada al suelo y un grito de puro terror llenó el aire. Por un segundo pareció que el final había llegado, pero entonces el milagro ocurrió. Después de una caída nauseabunda de quizás 1 metro que pareció durar una eternidad, la cabina no continuó cayendo. En cambio, comenzó a deslizarse.
lentamente al principio, con el suave gemido del cable corriendo sobre las poleas y luego ganando una velocidad constante y segura. Estaba funcionando. El plan de Mateo estaba funcionando. El silencio atónito fue roto por sollozos, que se convirtieron en risas de alivio y gritos de alegría. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los pasajeros que se abrazaban, extraños unidos para siempre, por un trauma y una salvación compartidos. Ricardo permaneció de pie, inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Sus ojos estaban fijos en Mateo, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, tratando de procesar lo imposible. La salvación no vino de un rescate de alta tecnología, no vino de su cuenta bancaria ilimitada, no vino de sus conexiones poderosas. Vino de la mente de un niño pobre, de conocimiento encontrado en la basura, de una solución tan antigua y obsoleta que había sido completamente olvidada por la modernidad que tanto idolatraba. El suelo, bajo sus pies, estaba seguro, pero el fundamento de sus creencias se había desintegrado por completo. En ese momento, la naturaleza de la revelación se hizo clara para todos. El objeto oculto que los salvó no era un amuleto de la suerte o una herencia familiar. Era un viejo manual de ingeniería, un pedazo de papel que la mayoría consideraría basura. Ese conocimiento desechado, rescatado y valorado por Mateo, se convirtió en el objeto más precioso del mundo. La historia no era sobre una conexión de sangre, sino sobre una conexión mucho más profunda, el vínculo entre la sabiduría olvidada y la humildad necesaria para reconocerla. La salvación vino de lo despreciado, de lo ignorado, de lo que el progreso había dejado atrás. La mente de Ricardo era una cámara de eco, donde sus propias palabras lo atormentaban con una crueldad abrumadora. ¿Vamos a confiar nuestras vidas a un niño sucio del vertedero? La frase se repetía, cada vez más fuerte, despojándolo de su arrogancia y exponiendo la profundidad de su ignorancia. Por primera vez en su vida adulta sintió vergüenza, una vergüenza tan intensa y pura que lo hizo sentirse físicamente enfermo. Miró a su hijo, Leo, que ya no miraba la tableta. El niño estaba de pie, con los ojos fijos en Mateo, y en su rostro no había miedo, solo una admiración pura y reverente. El giro moral ocurrió dentro de él como un terremoto. Finalmente lo entendió. El valor real no estaba en su reloj suizo, que solo marcaba las horas de su vida vacía, ni en su teléfono, de última generación, que resultó inútil. El verdadero valor estaba en la dedicación de Mateo, en su disciplina para aprender, en su capacidad de ver tesoros donde otros solo veían basura. En ese momento, Mateo dejó de ser un niño sucio del vertedero a sus ojos. Se convirtió en una figura monumental, un gigante de sabiduría y dignidad que exponía la pobreza de espíritu de Ricardo. La cabina se deslizó suavemente hacia la plataforma de la estación, donde un equipo de empleados en pánico los esperaba. Tan pronto como las puertas se abrieron, un diluvio de emoción se apoderó del lugar. Los pasajeros salían tropezando, besando el suelo de concreto, abrazando a sus salvadores del equipo de tierra, que nada habían hecho. Era una escena de caos y catarsis, de vidas que habían sido suspendidas sobre el abismo y ahora regresaban a la seguridad de la tierra firme. Héctor, el operador, con lágrimas corriendo por su rostro, buscaba desesperadamente a Mateo entre la multitud, queriendo agradecer al niño que lo guió a través del infierno. Pero Mateo no estaba allí para recibir los laureles. En medio de la confusión y la celebración, hizo lo que siempre hacía. Se volvió invisible. Sin buscar un agradecimiento, una recompensa o siquiera un reconocimiento, simplemente se alejó de la multitud. Con su libro todavía seguro bajo el brazo, comenzó a caminar silenciosamente hacia la salida, de vuelta a su mundo de manuales olvidados y engranajes silenciosos. Este acto final de humildad, esta ausencia total de ego, fue lo que finalmente rompió la compostura de Ricardo e hizo que las lágrimas brotaran en sus ojos. Mientras la euforia se apoderaba de la plataforma, Ricardo sintió un pánico diferente a todo lo que había experimentado en la cabina. Vio la pequeña figura de Mateo alejarse, mezclándose con las sombras de la estación, a punto de desaparecer. Un instinto desesperado,
nacido no del miedo por la vida, sino del miedo a perder su alma, se apoderó de él, ignorando la mano de su esposa en su brazo y su voz llamándolo por su nombre, corrió, no con la prisa arrogante de un ejecutivo atrasado, sino con la urgencia de un penitente corriendo hacia su confesor. «¡Espera, niño!», gritó, la voz ronca por la emoción y la vergüenza que lo sofocaban. Alcanzó a Mateo en la salida de la estación, en el umbral entre el caos de la celebración y la calma polvorienta de las calles de San Silvestre. Con una delicadeza que le era completamente extraña, Ricardo posó la mano en el hombro del niño. Mateo se detuvo y se giró. Su rostro, iluminado por la luz del atardecer, estaba sereno. No había en él ni rastro de resentimiento, acusación o triunfo. Sus ojos, que parecían cargar la sabiduría de generaciones, solo cuestionaban silenciosamente, ofreciendo al hombre que lo había humillado un lienzo en blanco, libre de juicio. Simplemente esperó, dándole a Ricardo el espacio para encontrar las palabras que necesitaba desesperadamente decir. Las palabras no salieron fácilmente. La garganta de Ricardo estaba cerrada, y sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía un hombre como él, que siempre usó las palabras como armas, usarlas ahora para curar una herida que él mismo había abierto? No ofreció dinero, el insulto supremo que su antigua personalidad habría cometido. En cambio, se inclinó ligeramente, un gesto de sumisión que le costó todo el orgullo que aún le quedaba. «Perdón», susurró, la palabra saliendo como un suspiro rasgado. «Perdóname, no por lo que dije, sino por quién era cuando lo dije. Estaba ciego, perdona mi ignorancia». Mateo escuchó la petición que era en realidad una confesión. Vio la armadura del hombre rico desmoronarse, revelando al ser humano frágil y arrepentido debajo. El niño no ofreció palabras de consuelo, ni un falso «está todo bien». Tales palabras disminuirían la profundidad de ese momento. En cambio, le dio a Ricardo algo mucho más poderoso: comprensión. Simplemente asintió con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. En ese gesto estaba todo el perdón del mundo. Para Mateo, el insulto nunca había sido el problema. El fallo mecánico era el problema. Y ahora, el fallo moral de aquel hombre también estaba siendo reparado. Con el corazón más ligero, Ricardo miró el libro que Mateo sostenía. «¿Es esto lo que estudias?», preguntó, la voz ahora más firme, llena de un interés genuino. Mateo asintió de nuevo, y allí, en ese instante, Ricardo supo qué hacer. No sería un cheque, una limosna para aliviar su culpa. Sería un tributo. Quiero construir una biblioteca aquí en San Silvestre», dijo, las palabras ganando fuerza. «Una biblioteca técnica, con libros, computadoras, herramientas, un lugar para que otros como tú puedan aprender, para que ningún conocimiento se deseche de nuevo». La oferta no era para comprar el perdón, sino para honrar el valor que finalmente había aprendido a ver. Una pequeña y rara sonrisa se formó en los labios de Mateo. No era una sonrisa de ganancia personal, sino de alegría por un bien mayor. En ese momento, Héctor y algunos de los otros pasajeros se acercaron, sus rostros llenos de una gratitud reverente. Rodearon a Mateo, ya no como una curiosidad, sino como un héroe, un sabio. La esposa de Ricardo, Sofía, observaba desde lejos, lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de orgullo por el hombre en que su marido se estaba convirtiendo. A su lado, Leo miraba a su padre con una admiración que Ricardo nunca había recibido por cerrar un negocio multimillonario. La transformación de Ricardo no fue pasajera. No tomó el siguiente vuelo de regreso a la capital. Se quedó. Durante semanas, caminó por las calles de piedra no como un crítico, sino como un alumno. Se reunió con los ancianos del pueblo, escuchó sus necesidades y usó sus vastos recursos no para imponer su visión, sino para servir a la de ellos. Financió la restauración completa y cuidadosa de El Gran Suspiro, insistiendo en que su alma histórica fuera preservada. La vieja estructura de hierro, que antes veía como un símbolo de atraso, ahora era para él un monumento a la resiliencia y a la sabiduría oculta. Y Mateo no fue llevado a la gran ciudad para ser salvado. Su genialidad
No necesitaba un nuevo escenario, solo reconocimiento donde estaba. Se convirtió en el consultor honorario más joven del equipo de restauración del teleférico, sus viejos manuales sirviendo como guías preciosas. La nueva biblioteca se construyó en 1900 tiempo récord, y fue bautizada como Biblioteca Mateo, un centro de aprendizaje que se convirtió en el nuevo corazón del pueblo. Continuó sus estudios, ahora con acceso a un mundo de información, pero siempre con los pies firmes en el suelo de su tierra, probando que la dignidad se afirma no cambiando quienes somos, sino siendo valorados por quienes ya somos. Así, la historia de una parada en el cielo se convirtió en una leyenda en la tierra, una lección poderosa de que la verdadera riqueza no reside en las bóvedas de los bancos, sino en la curiosidad de una mente joven. Enseñó que el verdadero poder no viene de la arrogancia, sino de la humildad de admitir que no lo sabemos todo, y probó que a veces la salvación puede venir de un conocimiento que el mundo descartó y del coraje de un niño que la sociedad insistía en no ver. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que la sabiduría y la bondad todavía pueden mover el mundo, compártela con alguien que necesite este mensaje y comenta desde dónde estás viendo, para que la luz de esta lección viaje aún más lejos.